permitir grabar. Ya. El control de elasticidad sería el número 4. El control de elasticidad lo vamos a hacer a la vuelta. ¿Ya? ¿Le habían dicho a los compañeros? Porque lo tenía planificado para mañana yo. No, profe, usted había dicho el próximo jueves, pero el próximo jueves hay receso. Sí, entonces lo vamos a hacer a la vuelta. Ok, lo vamos a hacer a la vuelta. Ya le avisé a la otra sección, a la 1, que es la más numerosa. Gracias, profesor, me dijeron porque tienen algunos certámenes, parece. Pues bien. Es el control número 4. El tema de elasticidad. Entonces ahí va a haber un tiempo para que me paren bien el tema. Nos dejé anotado aquí, ¿tú grabaste en la clase anterior, la del lunes? Sí, sí. Sí, ya, ok, lo voy a poner aquí, sí. A ver si pueden ver sus notas de cuaderno. Lo último que vimos ahí son los tipos de impuestos. Y el último concepto que vimos fue impuestos regresivos. A Por ver si parte de mi ignorancia. sí, lo tienes anotado ahí, la definición. Sí. Ya. Entonces me parece que les dije que ya habíamos terminado esta unidad del rol del Estado en la economía. Entonces hoy día vamos a empezar otra unidad que se llama el rol del dinero en la economía. Página 9 entonces para efectos sus notas de cuaderno. Que quede todo ordenado. El rol del dinero entonces en la economía. Entonces pongamos ahí una línea de introducción que diga lo siguiente. En esta unidad se entrega conceptos básicos. En esta unidad se entrega conceptos básicos y conocimiento acerca del rol que desempeña el dinero y el sistema financiero en la economía de un país. Punto seguido. El sistema financiero se conoce con el nombre de mercado de capitales
o propiamente mercado financiero. Que es donde se transan los recursos monetarios que poseen los privados. Esas son las líneas de contexto. Entonces ahora vamos a conocer algo más sobre el mercado de capitales. Ustedes habrán escuchado la expresión mercado de capitales, que es muy común, o el mercado financiero. ¿Ya? Se refiere a eso, mercado de capitales. Pongamos ahí como complementario punto. Además del mercado financiero interno de cada país, además del mercado financiero interno de cada país, se debe contemplar también la existencia de un mercado financiero internacional. Mercado financiero internacional. Bien, entonces respecto de esto último, además de que nosotros sabemos que internamente en Chile hay un mercado de capitales, ¿ya? También pensamos en esta otra dimensión, de que existe un mercado financiero internacional. No sé, ustedes habrán escuchado, por ejemplo, el mercado financiero de Nueva York, el mercado financiero de Londres, en los mercados financieros asiáticos, con las bolsas de valores, las bolsas de Londres, las bolsas japonesas, cómo mejoraron las bolsas de valores, cómo cayeron las bolsas de valores con el tema de la pandemia. Entonces, existen grandes centros financieros. El centro financiero más importante es el centro financiero de Estados Unidos, conocido también de Nueva York, conocido también como Wall Street. ¿Ya? Incluso hay películas acerca de la problemática financiera. ¿Ya? Hay una serie de películas en la TV. ¿Mm? Pero es importante conocer eso también, esta dimensión internacional del mercado de capitales. Podríamos pensar entonces también en un mercado de capitales internacional. Bueno, y por ahí es cuando un país le puede pedir prestado al mercado financiero internacional. Aparte de pedir prestado al mercado interno, como veíamos el Estado, el Estado se podía endeudar con deuda interna y con deuda externa, cuando vimos el presupuesto fiscal la clase pasada, la antepasada. Entonces el Estado podía obtener recursos, préstamos o deuda en el mercado financiero de Chile y también en el mercado financiero internacional. Bueno, eso como parte introductoria, situamos bien esta unidad como concepto y cuál es el objetivo que vamos a ver en esta, cuál es el objetivo y contenidos que vamos a desarrollar. Entonces vamos a empezar a trabajar con las láminas. Estas láminas ya están en la plataforma, está el listado de preguntas también.
Y vamos a compartir entonces pantalla. Esta es una lámina, la lámina número 1. Las láminas están con números, están con números, ya les he comentado, para que ustedes las puedan identificar con sus notas de cuaderno. Entonces lo que hace esta lámina, la voy a aumentar para mostrar la evolución del dinero a través del tiempo. ¿Ya? A través del tiempo. ¿Desde cuándo data la existencia del dinero propiamente tal? Entonces aquí tenemos una lectura vertical y una lectura horizontal. En esta lectura vertical, la primera columna describimos el tipo de producción, cómo se ha organizado la producción a través del tiempo. Entonces tenemos un primer estado o situación histórica muy primaria en que la producción es individual. Una familia, ¿ya? Una familia que vive aislada, que tiene su grupo familiar. ¿Ya? Eso es la producción individual. En realidad es bien remoto esta dimensión de la sociedad. Cuando nace el individuo, ya el individuo en la Tierra aparece como un grupo familiar. Bien. Y enseguida, cada unidad familiar se provee de su producción. Después, esta unidad familiar se reúne en tribus. O sea, hay varias unidades familiares que se reúnen en una tribu. Entonces ahí hay una producción que pasa de ese estado a este otro estado que es más numerosa. Entonces ahí hay una producción y especialización rudimentaria. Después, en tiempos más actuales, la producción, hay especialización en la producción y hasta lo que hay hoy en día, la producción altamente desarrollada con la especialización y división del trabajo. Bien, características de la producción en términos de cómo se hacía la producción en cuanto a amplitud, ¿ya? De los procesos de producción y cómo se van ampliando los bienes que se producen. Eso a nivel de columna. De nivel horizontal, decimos, ¿cuál es el tipo de intercambio que hay en ese? ¿Hay mercado o no hay mercado? ¿Existe el precio o no existe el precio? ¿Y cuál es la forma de dinero que existe en cada uno de estas características de la producción? Por ejemplo, cuando la producción es muy remota, decíamos recién, no hay intercambio, no hay mercado, no hay precio, no hay dinero. Después, cuando el hombre se junta, se reúne en tribus, empieza a haber alguna especialización rudimentaria de producción. Entonces, algunas tribus se especializan, por ejemplo, en la pesca, otras en la caza, otras en la agricultura. ¿Ya? Hay una especialización rudimentaria. Por ejemplo, comunidades que vivían a orillas de río, a orillas de mar, a orillas de lago, se especializaban en la pesca, por ejemplo. Entonces, el nivel de producción y especialización es muy rudimentario. Entonces, hay intercambio en baja escala. Y el mecanismo más primario que hay de intercambio fue el trueque. Ya, ustedes saben ya de conocimiento de ustedes propios que traen de antes, que era el trueque. El trueque era cuando cambiábamos bienes por bienes, ¿ya? Unidades de pesca por unidades de caza. Tantas unidades de pesca por tantas unidades de caza.
Entonces ahí ya hay una especialización en el proceso de producción. Uno a la pesca, otros a la caza y otros a la agricultura. Existe mercado, hay mercado pero poco desarrollado. El hecho de que intercambien unidades de pesca por unidades de caza, ya hay un mercado, ya, pero muy poco desarrollado, por supuesto. ¿Ya? Ahí dice mercado poco desarrollado. Yo nunca le he preguntado cómo se escucha el audio, bajito o bueno el nivel de audio cuando yo hablo. Nicolás, Leonidas, Por mi parte se Eh, escucha bien, profe. y, profe, ¿se escucha? Buen audio, ya, ok. Ya. Entonces, hay mercado pero poco desarrollado. ¿Ya? El precio, ¿cómo se llama aquí? Se llama precio relativo. Se llama precio relativo porque intercambiamos unidades físicas por unidades físicas de bien. No es el precio que conocemos ahora en tantas unidades monetarias. Entonces hay un precio relativo en bienes. Tantas unidades de pesca por tantas unidades de caza. Eso es el trueque. No hay dinero por medio. Entonces, obviamente, ¿qué forma de dinero? Mirando la columna aquí, forma de dinero no hay. No hay forma de dinero. ¿Ya? Porque el trueque no hay medio de por medio que sirva para el intercambio. Después se avanza en esta forma de producción muy rudimentaria. Después, con el acontecer del tiempo, ya hay más producción, ¿ya? Hay una producción ampliada y mayor especialización. Hay más producción de otros bienes. Ya no hay 3 bienes, 4, sino que hay 4 bienes, 5 bienes, 7 bienes. Entonces, aumenta la escala del intercambio porque hay más bienes ya que se están produciendo. Entonces, eso en cuanto a intercambio, aumenta la escala del intercambio. Mercado con algún grado de desarrollo, más que cuando estábamos con el trueque, con algún grado de desarrollo, históricamente. Y precios, todavía existe el precio relativo, pero con la particularidad de que el trueque en este estado, ya en esta instancia, el trueque ya deja de ser eficiente. Deja de ser eficiente porque como hay más números de bienes, entonces cuesta mucho intercambiar los bienes entre sí. Porque, por ejemplo, si hay 10 bienes y yo necesito el número 3 y el que tiene el número 3 no necesita el mío, el que tiene el número 3 necesita el 5. Entonces yo tendría que intercambiar con el 5, con el bien 5, para tener el bien 5, intercambiarlo con ese otro productor que yo necesito. Entonces la vuelta que hay que dar, para llegar al bien que yo necesito, por decirlo de una manera, la vuelta que hay que dar es muy compleja, se torna más complejo. ¿Ya? Cuando hay 10 bienes, 20 bienes, en el trueque no, porque hay 3, 4 bienes que uno puede triangular. Uno puede triangular cuando el bien que necesito no lo necesita el mío, el que lo tiene. Entonces busco uno que necesite el que yo necesito. Entonces es más fácil. Pero cuando aumenta el número de bienes, comillas, la vuelta para encontrar un bien se torna muy, muy complejo. Entonces aquí aparece un fenómeno muy especial, es que se empieza a usar en forma natural algún bien como de referencia, un bien. Por ejemplo, ¿qué bien se usaba para intercambiar? Si recuerdan ustedes, que quien tenía ese bien sirve para intercambiarlo por el bien 1, el bien 2, el bien 3 y el bien 4. ¿Ya? ¿Qué bien se empezó a usar, por ejemplo? Los metales, Mucho antes, mucho antes. la sal, La sal, las pieles,
¿ya? El que tenía sal puede intercambiarlo por cualquiera de los bienes que necesitaba. Es más directo al intercambio. Entonces se usa una mercancía como moneda. Aquí dice, al final, mercancía como moneda. Una mercancía que se acepta por todos. Todos aceptan el que tiene sal puede comprar, intercambiarlo por cualquier bien. Entonces se pone el ejemplo de la sal, las pieles, eh, me parece que también las puntas de flecha, también en algunos libros aparece que las puntas de flecha, ¿ya? Eh, las cabezas de ganado, tú tenías ganado, algún tipo de ganado, de cabezas de ganado, también lo podías intercambiar por cualquier cosa, cualquier otro bien. Entonces aparece la mercancía como moneda. Es como un común denominador está las pieles. Si tienes pieles, puedes comprar cualquier cosa con las pieles. Ya, y finalmente, ya en tiempos modernos, ya, dice producción altamente desarrollada, especialización y división del trabajo. El intercambio está muy desarrollado, también el mercado muy desarrollado. El precio se expresa en unidades monetarias, ¿ya? Se empieza a usar primariamente eh, el metal. El metal se empezó a usar como moneda. Con alguna forma, sería bueno ver ahí en el buscador cuáles fueron las primeras monedas que existieron y qué forma tenían, si tenían forma cilíndrica o no. Entonces, ahí es una primera forma que se empiezan a usar los metales. Los metales, pero ya el metal como en forma amonedada, ¿ya? A lo mejor en algún momento los metales aquí en mercancía moneda son metal sin forma, por ejemplo, ¿ya? Como mercancía moneda. Pero preferimos situarlo acá, en que se empieza a usar algunos metales en forma de unidades monetarias, con alguna forma, cilíndrica o alguna otra forma. Entonces, primariamente, entonces, en términos modernos, pudiéramos simplificar las primeras formas en que se usaron los metales fue, la forma más específica fue el uso del patrón oro. El patrón oro es la expresión más significativa de cuando se empieza a usar los metales como moneda, ¿ya? Como forma de dinero. Aquí como forma de dinero el patrón oro. Y se usaba el patrón oro acompañado de monedas de plata y monedas de cobre. Ya, pero el uso del patrón oro tuvo su tiempo de vigencia porque el oro empezó a escasear. Eso no es tan abundante como para permitir intercambiar todas las transacciones que se iban a hacer. Muchas transacciones, entonces se necesita mucho oro. Entonces presentó esta dificultad el patrón oro, que no había la cantidad suficiente para para hacer el intercambio. ¿Ya? Y tuvo su tiempo de vigencia. Después se extinguió en todos los países el patrón oro hasta la década de los 50, hasta 1950, por ahí todavía existía el patrón oro. Pero el patrón oro en forma nominal nomás, porque el oro estaba guardado en las reservas de cada país. Entonces los billetes decían convertible en oro conforme a la ley. Entonces decía, lo que decía que si yo voy a un banco y cambio billete por oro, eso me estaba diciendo, pero en la práctica no se hacía, ¿ya? Sino que sí, representa tanto oro, pero no lo intercambiamos, está depositado, está en las reservas. Entonces pues, empezó a tener esa dificultad. La otra dificultad es que las personas empezaron a atesorar el oro, lo empezaron a guardar. Entonces este sistema de patrón oro, el patrón metal, ¿ya? De forma de dinero, ¿ya? Patrón metal, tuvo su máxima expresión con el patrón oro y tuvo su tiempo de vigencia.
y fue reemplazado hasta hoy en día por el sistema de papel moneda y el sistema de patrón papel. Así se llama, el sistema de patrón papel. Entonces, en que se emiten billetes acompañados de monedas, y las monedas se usan para menor denominación de valor. Pero lo que prima es el billete. ¿Ya? El billete propiamente. Entonces se llama patrón papel. El otro era patrón metal, el patrón oro, se pasa a un patrón papel, billete. Entonces, en que esto que se usa como moneda, los billetes no tienen valor propio, como el patrón metal. El patrón metal, lo que se usaba como moneda era el oro y tenía valor intrínseco. O sea, intercambiamos valor por valor. Yo entrego tantas unidades de oro que tiene un valor por tantas unidades de mercancía. Mientras que en el patrón de papel moneda, yo entrego un billete que es un papel con signo, ¿ya? Por mercancía. Entonces es un valor nominal, es un valor asignado, reconocido y aceptado por todos. Este sistema de papel moneda. Papel moneda, entonces las monedas son acompañadas por monedas de plata, monedas de cobre inicialmente, ¿ya? No de oro ya. Y de ahí hasta las monedas que vemos ahora, son las monedas de 100 pesos, las monedas de 10 pesos. Es para menor denominación. Entonces el sistema monetario está basado en la emisión de billetes de distinta denominación. Billetes de múltiplos de valor y submúltiplos de valor. Billetes de 20.000 pesos, por ejemplo. Bueno, hemos dedicado unos minutos que como conocimiento básico, ustedes lo tenían, pero aquí está más sistematizado como conocimiento objetivo, como conocimiento objetivo, ¿ya? Como conocimiento estructurado, sobre todo para el área nuestra, de nuestra profesión. Bien, esa es la idea de esta lámina. ¿Algún comentario? El sistema, hay muchas historias con el sistema del patrón oro. ¿Ya? Los doblones de oro. ¿Ya? Se encontraban monedas de oro en las paredes de las casas antiguas. El oro guardado, enterrado en la tierra, monedas de oro. Y pasó eso. Los privados empezaron a atesorar el oro. Ahora, ¿qué es lo que hacen los gobiernos? Los gobiernos de países tienen reservas de oro, tienen lingotes de oro, ya para efectos de reserva en casos de crisis, ya, o también para dar respaldo a cuando se piden préstamos internacionales. Ya, tienen reservas ahí para responder a requerimientos internacionales de deuda externa, en fin, es un respaldo que tienen. Todos los países, entonces, los bancos centrales tienen, para decirlo muy gráficamente, una cierta cantidad de lingotes de oro. Reservas en oro se llama. Que en el caso de todos los bancos centrales tienen. Y un país puede invertir también en oro para tener reservas. Por el lado del Estado. Bien, sigamos avanzando entonces en la siguiente lámina. ¿Algún comentario? Avancemos. Vamos a empezar a hablar acerca del dinero propiamente tal, reconocido como sistema monetario de patrón papel. Con una primera función básica del dinero, servir como medio de cambio. Servir como medio para intercambiar los bienes.
Todos los bienes que se producen se llevan al mercado. Y un medio que sirve para hacer el intercambio es el dinero. Uno lleva dinero al mercado y compra bienes. En el trueque no, pues en el trueque intercambiamos bienes por bienes. Ahora llevamos dinero y podemos intercambiar por cualquier bien que necesitemos. Entonces es un medio que permite el intercambio. Es un patrón de medida de los bienes. Es un patrón que sirve para medir el valor de los bienes. El valor en términos de costo. ¿Ya? De costo, cuánto cuesta producir un bien. Si un bien vale 20 pesos y otro vale 10 pesos, el primero vale más en términos de costo de producción, aunque sean materias primas distintas, ¿okay? Materias primas distintas, pero un bien vale 20 y otro vale 10 por razones de costo de producción. Entonces el dinero sirve para medir el valor de los bienes, el valor de cambio. ¿Se acuerdan que hablamos? Hablamos del el valor de cambio. En todos los bienes, decíamos, tienen un valor de uso y un valor de cambio. Y en la oportunidad dijimos, en ese caso, que por qué un bien valía 20 y por qué el otro valía 10 pesos. Patrón de medida. Y también otra función importante, acumulador de valor. Tener una cierta cantidad de dinero significa que estamos acumulamos un valor en bienes. Por ejemplo, si tiene un billete de 20.000 pesos, ahí eso me representa un determinado valor en bienes. Y si tengo otro billete más de 20.000, tengo más valor en bienes. Entonces a eso se refiere que el dinero es un acumulador de valor. ¿En qué? En bienes. Bien, esas son las tres funciones básicas del dinero. Medio de cambio, patrón de medida, para medir el valor de los bienes, y acumulador de valor. Medio de cambio que permite el intercambio. ¿Ya? Es un común denominador para todos los bienes que se producen. Sigamos avanzando. No hay que confundir las funciones con las propiedades del dinero. ¿Qué propiedad tiene que tener el dinero del sistema monetario? ¿Ya? Para que funcione, para que opere? ¿Cuáles son las propiedades que tiene que tener el sistema monetario, que en este caso es el sistema de patrón papel moneda? Primero, que sea de aceptación universal. Que todos acepten el dinero, los billetes y monedas, sean de aceptación universal. Un billete de 20.000, un billete de 10.000, de 5.000, es de aceptación universal. Todos lo aceptan. Es una primera. Lo otro es que aquello que se usa como dinero sea homogéneo, que sea de fácil identificación, que sea homogéneo, que no dé lugar a dudas. Por ejemplo, cuando uno ve un billete de 10.000, que no le dé lugar a dudas por alguna razón. Quiero que sea homogéneo el billete de 10.000 y el billete de 20.000. Tiene que tener esa propiedad. Que sea divisible, aquello que se usa como dinero, el patrón papel, que sea divisible en múltiplos y submúltiplos de unidades monetarias. Por ejemplo, ¿cuál es el múltiplo de la moneda chilena? El múltiplo, el billete de 20.000. Después tenemos billetes de 10.000, de 5.000 y billetes de 1.000.
Eso significa que sea divisible. Para hacer más fácil el pago por las transacciones con bienes. Por ejemplo, para grandes volúmenes de intercambio usamos billetes de alta denominación. Y para operaciones más pequeñas usamos billetes de baja denominación. Y monedas también. Divisible de fácil transporte. Precisamente el transporte del sistema de patrón papel moneda cumple esta característica. Se puede transportar con facilidad, ¿ya? En bajo volumen. Imagínense cuando eran las pieles, cuando lo que se usaba era una mercancía moneda. Para ir a pagar tendríamos que llevar un vehículo con pieles para poder grandes valores, para pagar los grandes valores. Un vehículo con pieles, ¿ya? Es lo que se usa para intercambiar. Poniendo un ejemplo muy extremo. Entonces es fácil, de fácil transporte. El problema que tenía el sistema patrón oro, que no era de tan fácil transporte, por el peso que significaba, ¿ya? El patrón, cuando era patrón metal. Otra característica que sea de difícil falsificación. En general, todos los sistemas monetarios de todos los países del mundo técnicamente cumplen con esta propiedad de difícil falsificación. No podemos poner ahí la palabra imposible falsificación. Siempre hay un margen ya de que exista la posibilidad de falsificar billetes, no tanto monedas, sino que billetes. Pero es muy marginal lo que ocurre en la práctica en todos los países del mundo. Y cuando ocurre eso, fácilmente la autoridad competente identifica todo este evento que haya de falsificación. Lo puede detectar y terminar con un problema que puede haber. La falsificación a veces en baja escala y bien local, bien puntual dentro de un país. Yo diría que en estos tiempos es más difícil la falsificación. Pero a ver, si nos vamos varias décadas atrás, ahí el nivel de falsificación era mucho mayor, más alto. Ahí cuando se robaban las matrices, por ejemplo, las matrices que tenía un país para fabricar los billetes. Hay películas también de eso, que en alguna oportunidad ilustran estos casos de los falsificadores. Bien, estas son las propiedades del dinero, que sea esta aceptación universal, que sea homogénea, ¿ya? Fácil de identificar, que sea divisible, fácil transporte, difícil falsificación. Bien, son conceptos básicos estos, pero son que tenemos que conocer. Sigamos avanzando. La cantidad de dinero. Entonces, la cantidad de dinero sirve para transar los bienes que se producen. Ya sabemos que la producción nacional se mide por el PIB. Bien, se mide por el PIB. Y en la economía de un país se producen, ¿qué tipo de bienes se producen? Se producen bienes y servicios, ¿no es cierto? Ya, bienes y servicios. Ese es el output. Estos son los bienes que se producen. Y se producen bienes intermedios y bienes finales. Esos son los bienes que se producen. Bienes intermedios y bienes finales. Los bienes intermedios son los que se transan entre empresas. Y los bienes finales son los que se transan, los de consumo, entre empresas y familias. Y los bienes de capital entre empresas y empresas. Pues los bienes de capital se venden de empresa a empresa. Igual que los bienes intermedios. Los bienes intermedios se venden de empresa a empresa. Y el bien de capital también
de empresa a empresa. Una empresa que produce bienes de capital te lo vende a otra empresa que necesita bienes de capital. Bien. Entonces, para transar todo eso, todo el PIB, simplifiquemos, que en todos los años un país, el PIB es tanto valor, tantos millones de pesos, tantos miles de millones de pesos, ¿no es cierto? Entonces, para transar todo ese PIB, todo ese Producto Interno Bruto, la autoridad monetaria, que es el Banco Central, va a tener que producir una cierta cantidad de billetes y monedas, ¿no es cierto?, para poder permitir el intercambio. Y toda esa tarea le corresponde al Banco Central, administrar el sistema monetario. Entonces él tiene que determinar cuánto es moneda y billetes para transar todo el PIB chileno, todo el PIB del año 2019, el 2020, el 2021. Es una tarea que le corresponde al Banco Central. Bien, entonces aquí hacemos un ejercicio bien sencillo. Veamos la lámina número 4. Relación producción, o sea, PIB, con cantidad de dinero. Vamos a conectar. El PIB es tanto y la cantidad de dinero es tanto. ¿Cuánto se necesita para transar todo ese PIB? Entonces ponemos aquí una figura que es la siguiente. Supongamos que el PIB es 1000. El PIB es 1000. ¿Cuánto se necesita en cantidad de dinero? Esto lo ponemos 1000, ahí como pregunta. ¿Ah? ¿Cuánto se necesitaría no serán 1000. en monedas y billetes? Ya, 1000. O sea, dice la respuesta más lógica, ya, de que si el PIB para este año 2020 o 2019 es 1000, entonces se va a necesitar 1000 en monedas y billetes. Y estas monedas y billetes las emite el Banco Central a través de una entidad que se llama la Casa de Moneda. Así se llama la entidad que produce todos los billetes y monedas, se llama la Casa de Moneda, y que depende del Banco Central. ¿Ya? Entonces, según lo que estamos comentando aquí, si el PIB es 1000, entonces necesitamos 1000 en monedas y billetes. ¿Ya? Pero vamos a decir categóricamente que no. Que no. Necesitan menos de 1000. Menos de 1000. ¿Ya? ¿Y sabes dónde podemos observar eso? En el flujo circular de la renta. El flujo circular de la renta está en la empresa y está en las unidades familiares. Entonces el flujo circular de la renta da vuelta permanentemente. Transan por 100, por ejemplo. ¿Ya? 100 en unidades de bienes de consumo. Le pagan 100 de remuneración a las familias, le pagan 100 de remuneración. Estos 100 van y los compran los bienes que produce la empresa. Y los 100 otra vez vuelven a la empresa. Y otra vez se vuelve a reproducir el flujo circular. Vuelve a contratar factores productivos, les paga remuneración por 100, los privados tienen esos 100, después lo gastan en bienes de consumo. Y vuelven otra vez a la empresa. Entonces, con la misma cantidad de dinero, de moneda y billetes, siempre está dando vuelta en la economía. Entonces, no se necesita 1000 en monedas y billetes, sino que se necesita menos cantidad. Entonces, aquí dice, eso va a depender, ahí quedó como, de la frecuencia de los pagos. Por ejemplo, los salarios se pagan mensualmente. Los pagos de transacciones entre empresas también con alguna periodicidad. Y la periodicidad es la producción. ¿Mm? O sea, detrás de esto está el flujo circular de la renta. A ver, pongamos un ejemplo más sencillo. Supongamos que se produce un solo bien y la producción es mensual. La producción es mensual. Y el valor de esta producción es 100. Es 100. Es 100. De nuevo, supongamos que se produce un solo bien
y la producción es mensual. Entonces tendríamos un flujo circular mensual de 100. De 100. ¿Ok? Contrato factores, le pago la remuneración, se producen 100 en bienes, compramos los bienes y llegan los 100 a la empresa. Es en el mes 1. ¿Se entiende? Y en el mes 2, otra vez, la empresa vuelve a contratar factores productivos para este otro mes también hacer la producción de 100. Por lo tanto, en 12 meses, ¿cuánto es el PIB? 1.200. ¿Y cuánto necesitamos para transar esos 1.200? 100. Esos 100 dieron vuelta varias veces. En enero, una. Febrero, el mismo, bien. Los mismos 100 de moneda de billete hasta los 12 meses. ¿Te entiendes? La simplificación que hemos hecho. Mi parte sí, profe. Ya. Bien. Ahora, si nos vamos a la práctica, es muy complejo. Complejo. ¿Ya? Porque hay la producción de calzado, por ejemplo, es mensual. La producción de automóviles es anual. Algunas producciones son semestral, algunos pagos son mensuales, por ejemplo, los salarios se pagan mensualmente. En fin, es un complejo. Entonces, ¿cómo determina el Banco Central esta cantidad que está aquí? Esta cantidad que está aquí, que aparece con signo de interrogación. El Banco Central tiene modelos econométricos, modelos matemáticos, tal que permiten determinar qué cantidad está calzada con estos PIB de 1000. El Banco Central tiene modelos matemáticos. Es complejo por lo que estamos diciendo recién. ¿Ya? La frecuencia de los pagos, distintas frecuencias de los pagos, ya por distintas transacciones. Pagar remuneraciones, las compras entre empresas, periodicidad de la producción. Por ejemplo, la producción de panes diaria, claro que la podemos medir mensualmente la producción de pan. La producción de calzado se mide producción mensual. La producción de vestuario también. Entonces es complejo. Pero de todas maneras, entonces se las arreglan. Entonces, ya resolvimos la pregunta. Si el PIB es 1000, ya no necesitamos 1000 en monedas y billetes, necesitamos menos. Y ese cálculo lo hace el Banco Central, ¿ya? Para efecto de que toda la cantidad de dinero esté calzada y que permita hacer un intercambio coordinado, que no haya mucho exceso de dinero en la economía sin necesidad, ¿ya? De que eso se requiera. Bien, entonces ya tenemos que aceptar esto, ¿ya? Aceptar esto. Ahora, si la producción fuera anual entre 1 de enero y 31 de diciembre, simplificando más todavía, ahí necesitamos 1000 en moneda de billete, porque la periodicidad es una sola. La producción se hace entre 1 de enero y 31 de diciembre, y todos los pagos son entre 1 de enero y 31 de diciembre. Entonces simplificamos bastante. ¿Pero para qué? Para explicar esto que es complejo que mencionábamos recién. Bien, entonces, ¿queda claro, Nicolás, Elvis? Profe, le quería preguntar que entonces la cantidad de dinero se va a ver de acuerdo a esos numeritos que están ahí, al 1 y al 2. Así, claro, detrás de los modelos que hace el Banco Central está esto que está aquí. Según la frecuencia de los, ¿cómo se determina la cantidad de dinero? Según la frecuencia de los pagos y la periodicidad de la producción. ¿Ya? ¿Y qué quiere decir periodicidad de los pagos? Bueno, que hay producciones mensuales, anuales. Y la frecuencia de los pagos, por ejemplo, los pagos, los salarios se hacen mensualmente, los pagos entre empresas son pagos al contado, pagos a plazo, en fin, eso es. Esto es todo lo que determina la cantidad de dinero que establece el Banco Central. Puede haber otros factores también que el Banco Central contempla en sus modelos matemáticos que tienen, pero estos son los más fundamentales. Profe, gracias. Ok, bien. Veamos la siguiente lámina.
los medios de pago. Vamos a ir a un concepto que veamos de esta manera, los medios de pago. Está el dinero efectivo más todo lo que sirva para pagar. El dinero efectivo son las monedas y billetes, ¿ya? Más todo lo que sirva para pagar. Por ejemplo, el crédito. El crédito simple, uno va a comprar sin dinero. Entonces el crédito también sirve para pagar. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, si el Banco Central dice son 500 en moneda de billete, 500 monedas de billete. Entonces, de esos 500 monedas de billete, 400 son monedas de billete y 100 son que el crédito. Porque hacemos transacciones en operaciones que no necesitamos dinero, porque me dan crédito. ¿Ya? Y eso me dan 100 en crédito, sin mediar moneda de billete. Entonces eso el Banco Central también lo considera. Por eso es el dinero efectivo más todo lo que sirva para pagar. O sea, 400 monedas de billete y 100 dijo, esto es por el producto del crédito. Se va a transar bienes por 100 en crédito, sin mediar pago en dinero probablemente tal. Fíjense que es interesante esto. ¿Ya? Típico los créditos de consumo. ¿Ya? Eso está cuantificado por el Banco Central. ¿Cuántos son los créditos de consumo? Que en el año 2019, por ejemplo. Y todos esos datos los ponen en sus modelos que tiene el Banco Central para determinar la cantidad de dinero. Bien, eso hay que tenerlo claro con este sencillo ejemplo que vi. Sigamos avanzando. Ahora, la cantidad de dinero, más concretamente, la cantidad de dinero, propiamente tal, es el dinero efectivo en manos del público, más los depósitos en el sistema financiero. El dinero efectivo, que está, por decirlo muy gráficamente, que está en los bolsillos de las personas. ¿Ya? Y lo que no está en los bolsillos de las personas es porque lo depositó en el sistema financiero. Su papá, por ejemplo, tienen el dinero efectivo, tienen 200.000 pesos. Y el resto lo tiene depositado en el sistema financiero del sueldo. ¿Ya? Y lo va usando a medida que lo necesita. ¿Mm? Entonces, el dinero efectivo en manos del público, más los depósitos en el sistema financiero. Según esto, el Banco Central da ciertas definiciones. Define un M1. Aquí ustedes después van a ver en la noticia económica, el dinero del M1 en Chile creció tanto. En todos los países del mundo existe esta dimensión M1 de dinero efectivo. Con algunas variantes, pero se conoce el M1, el M2, el M3, M4. Son como estándares que usan los bancos centrales para medir la cantidad de dinero o expresar la cantidad de dinero en la economía. El M1 entonces dice hasta el dinero efectivo que está circulando más los depósitos a la vista. Todos ustedes saben lo que son los depósitos a la vista. Los depósitos que se hacen a corto plazo en los bancos, en el sistema financiero, ¿ya? Por un tiempo determinado, ¿ya? Que no son ahorros. ¿Ya? Por ejemplo, volviendo al caso de los papás de ustedes, tienen un depósito a la vista por 100.000 pesos, a 30 días, a 60 días, depósito a la vista. Y los depósitos a la vista son aquellos que se pueden retirar en cualquier momento. ¿Ya? Y ahí se pierden los intereses, sí. ¿Ya? Por ejemplo, yo deposito a 30 días y quiero retirarlo a los 20 días, me pierdo los intereses. Porque mi compromiso con el banco era que yo lo tenía depositado a 30 días.
porque el banco iba a tomar esos 30 y se lo iba a prestar a otro que necesite. Todo lo que uno deposita en los bancos, el banco toma ese dinero y se los presta a otros que necesitan. ¿El banco corre con el riesgo? Sí, sí, pero los bancos tienen que prestarse a personas solventes. Por eso te piden, ¿dónde trabaja usted? Te ven tu solvencia, porque ellos están prestando platas de otros. Los bancos no trabajan con plata de ellos que prestan. Los bancos reciben plata de depositantes y se lo prestan a otro que necesitan. Entonces, al que le va a prestar tiene que ser solvente, ¿ya? Y así funciona el negocio bancario, el negocio de los bancos. No es que los bancos tengan dinero propio, sino que intermedian dinero desde quienes lo tienen a quienes lo necesitan. Ellos son intermediarios. Entonces, uno de los depósitos que hacen los privados es depósito a la vista, de corto plazo, 30 días, 60 días, 120 días. Y que tiene esa característica de que se pueden retirar en cualquier momento. Hasta lo que yo sé, cuando uno retira antes de los 30 días no le pagan intereses, pero creo que ahora algo se paga, o hay un castigo por los intereses, creo. Ya, pero es el depósito a la vista. El Banco Central dice tanto el nivel de depósito a la vista, y de esos depósitos a la vista, cuánto acostumbran los privados a retirar antes, tanto. Entonces ahí hacen la cuantificación. ¿En qué porcentaje, por ejemplo, retiran antes? Ya el 20%. Pues. Entonces el otro 80% está depositado por 30 días. Y ahí todas esas cuentas complejas las tiene el Banco Central. Entonces esto se llama M1, todos los depósitos a la vista. Pueden sacar una fotografía, por ejemplo, todos los días lunes sacan una fotografía del M1. Y toda esta información la recogen del sistema bancario. Los bancos tienen que informar de todos sus movimientos financieros al Banco Central. ¿Cada cuánto se actualiza eso? Esas son normas propias del Banco Central, ¿ya? Incluso la posición de cambio de los dólares también, eso es diario, es informarle diario al Banco Central. Cuántos dólares entraron al banco y cuántos vendieron y cuántos compraron. Eso es diario. Este informe no sé cuánto es de la posición de los recursos en moneda nacional que se mueven. ¿Ya? Tiene que ser mensual, no creo que sea diario. Para tener el M1 bien cuantificado. Después veamos el M2. El M2 es el M1, pero más los depósitos a plazo ahora. Los depósitos a plazo fijo. Entonces también el Banco Central dice, mire, aquí tenemos que cuantificar los depósitos a plazo. ¿Cuánto es que están depositando en Chile en el año 2019? Depósitos a plazo. Y hace toda esa cuantificación. Y los depósitos a plazo son ahí que no se pueden retirar hasta que no termina el plazo. Yo deposito 60 días y no puedo retirarlo. Esos son los depósitos a plazo. Ese sería un M2. Después tenemos un M3, que es el M2, más los depósitos de ahorro a plazo. Los depósitos de ahorro son ya de mediano y largo plazo. ¿Se acuerdan que decíamos? ¿Qué es el ahorro? Por poner consumo presente por consumo futuro. Entonces estos depósitos de ahorro son ya de mediano y largo plazo. Entonces también los cuantifica el Banco Central. Estos son modelos que tienen matemáticos. ¿Esos tipos de depósitos dan más intereses? Esos tienen esas son tasas de interés que se llaman tasas de interés largas, o sea, de largo plazo. Y las otras tasas cortas, las tasas de depósito a 30 días, 60 días. Vamos a volver a la lámina. Depósito de ahorro a plazo. Y ahí está un M4 y un M5 también, ¿no? Para efectos nuestros,
basta que conozcamos esto, ¿ya? Y para efectos de conocimiento global, no tan específico. Explicar, por ejemplo, explique el M6, ¿ya? Inicialmente, en décadas anteriores estaba hasta el M4, pero a medida que va evolucionando todo el complejo de la economía del sistema financiero, hay hasta un M6 ahora, un M6. Entonces los países también adoptan M según lo va requiriendo el sistema. Todos se van acomodando, pasaron de M1 a M4, ahora todos están como hasta un M6 y un M7. O sea, tienen distintas, tienen visión más profunda de los movimientos de los recursos financieros. Más detallada con un M6, está más detallado que con un M4. Sigamos avanzando. Las instituciones financieras. Y aquí hablamos ya de instituciones que tienen que ver con estos depósitos, con el dinero. Función de canalizar los recursos monetarios, ¿ya? O al mercado de capitales. Las instituciones financieras son el mercado de capitales, el mercado financiero, que ya lo dijimos, pero aquí le llamamos instituciones financieras. ¿Cuál es la función fundamental de las instituciones financieras o del mercado financiero? Canalizar los recursos monetarios desde los agentes económicos que los poseen hacia los agentes económicos que los necesitan. O sea, ellos intermedian los recursos monetarios entre quienes los tienen y hasta que no lo tienen. Esa es la función del mercado de capitales. Son intermediarios financieros. ¿Se dan cuenta como la óptica que uno tiene en cuanto a conocimiento? Ahora, este conocimiento cotidiano que ustedes tienen, hasta este momento, ya lo estamos viendo más como conocimiento sistemático, como conocimiento académico, ya teórico. Aunque es más bien práctico que académico. Con trasfondo académico. Entonces, la función de nuevo, canalizar los recursos monetarios desde los agentes económicos que los poseen hacia los agentes económicos que los necesitan. Sigamos avanzando. Las instituciones financieras. Primero, quienes componen las instituciones financieras, un componente importante son los bancos comerciales. Todos estos bancos que uno ve en el centro de la ciudad son los bancos comerciales. ¿Ya? Ahí uno ve cómo fluye la gente, entra al banco, sale, va a depositar, va a retirar dinero, ya, o retiran por vía electrónica dinero, depositan también por vía electrónica. Es como si físicamente entraran al banco y salieran del banco. Estamos haciendo muchas cosas ahora en forma electrónica, pero equivalente que entremos al banco físicamente y salgamos del banco. Entonces los bancos comerciales son un componente importante de las instituciones financieras del mercado de capitales. Entonces dice, son las instituciones financieras que operan esencialmente con recursos monetarios de corto plazo. Entonces, esos son los bancos comerciales. O sea, con depósitos a 60 días, 120 días, 180 días, a lo mejor un poco más. Pero esos son recursos monetarios de corto plazo. ¿Y qué decíamos en la oportunidad? Que estos recursos monetarios de corto plazo no son ahorro. Los recursos monetarios, el ahorro es posponer consumo presente por consumo futuro. ¿Se acuerdan? Eso es ahorro. Posponer consumo presente por consumo futuro. Y eso ya es de largo plazo, mediano o largo plazo. Entonces los bancos trabajan con recursos monetarios que no son ahorros, sino que son recursos monetarios que tienen los periodos para usar en el corto plazo. Ese es lo esencial. Observemos lo siguiente. Los bancos, cuando reciben depósitos, lo reciben a una tasa de interés de captación. La palabra captación es que el banco capta recursos monetarios, a una tasa de captación, ¿ya? Y lo prestan a una tasa de colocación.
el banco recibe un depósito de un privado a una tasa de interés del 3%. Y la tasa de colocación es 3,5%. Entonces el diferencial se llama spread. Spread significa brecha, ¿ya? O diferencial. Eso es lo que ganan los bancos. El diferencial entre la tasa de captación y la tasa de colocación. Entonces, por ejemplo, va una persona y deposita 100 a un 3%. Entonces eso significa que el banco le va a devolver 103 pesos. ¿Bien? Cuando retire ese depósito que hizo por 30 días. Y esta misma plata la toma el banco y se la presta a otro privado que necesita y se la presta a 3,5%. Entonces este privado le va a pagar 103,5 pesos. ¿Y cuánto va a devolver él al que depositó? 103 pesos. Y se queda con el diferencial a su favor. Eso se llama spread. Ese es el negocio de los bancos. Los bancos no trabajan con dinero propio, que es capital propio. Ellos ponen un capital, un banco pone un capital para tener todas las instalaciones, el edificio, todos los sistemas computacionales, todo el alojamiento, toda la infraestructura la pone el banco. Y una cierta cantidad de capital, digamos, esta cantidad de capital que lo mantienen ahí como de respaldo. ¿Ya? Pero esencialmente eso es como respaldo, ¿ya? Para la solvencia del banco. En fin, ¿ya? Entonces lo que hace el banco es captar dinero y prestarlo a otra tasa de interés que se llama tasa de captación y tasa de colocación. Ese es el negocio de los bancos. Y con eso le pagan el edificio, pagan los sueldos de los gerentes, pagan el sueldo de los empleados y tienen utilidades. ¿Ya? ¿Esto saben a qué se parece? Se parece, que en una oportunidad yo les dije, se parece a la zapatería del centro de la ciudad. ¿Qué hace la zapatería del centro de la ciudad? No fabrica zapatos, sino que es una tienda que vende zapatos. Entonces la tienda que vende zapatos le compra zapatos a un fabricante. Se los compra a 20.000 pesos y la tienda los vende a 25.000 pesos. Entonces igual el spread, el diferencial, 5.000 pesos. Y eso es lo que gana por este servicio de poner el producto en manos del consumidor. Se parece mucho a eso. Entonces, ese es el negocio de los bancos. Ese es el negocio de los bancos. Intermediar recursos monetarios a corto plazo. ¿Alguna pregunta? Entonces, ustedes cuando vayan a un banco dicen, unos letreros que tienen ahí, tasa de interés, de captación, colocación. Entonces ahí la gente va buscando mejor tasa de interés. Va a este banco, ¿cuánto tasa de interés tiene? Va al otro banco, ¿cuánto tasa de interés tiene? Entonces hay una diferencia entre los bancos porque compiten entre sí. ¿Y dónde se ve eso, profe? ¿Mm? ¿Dónde se ve eso de la tasa de interés que da? Tú vas al banco, ya le preguntas a tu ejecutivo o a un ejecutivo, mire, quiero depositar 200.000 pesos a 30 días. ¿Qué tasa me ofrece el banco? Ah, aquí tenemos una tasa de tanto. Ah, ok, muchas gracias. Tú te vas al otro banco y hablas también con un ejecutivo en el mesón, ahí, están todos ocupados en general, pero habrá alguien, y por eso tienen unas tablas, tienen unas pizarras, tasa de captación, tasa de colocación. ¿Eso se podrá ver en internet? También, sí, también. Ya. Pero a veces los bancos negocian un poco. A ver, pero ¿cuánto dinero va a depositar usted? Distinto a alguien que va a depositar 200.000 y otro que va a depositar 2 millones. Ahí te ofrece mejor tasa de interés. Entonces los ejecutivos se manejan con cierto diferencial también, del que tienen en la pizarra. Ustedes cuando se reciben, los van a trabajar en un banco.
¿ya? Como ingeniero comercial, en banca de personas, en banca de empresas. ¿Mm? Entonces ahora, cuando ustedes están en estos cursos introductorios, es tarea de cada uno empezar a observar en la realidad, empezar a mirar, a aprender del mundo real. Es un ejercicio muy bueno, muy productivo. Sigamos avanzando. Esos son los bancos comerciales. Operan con recursos monetarios de corto plazo, que no son ahora. Aquí vamos a explicar algo que es muy importante y que también lo tiene en cuenta el Banco Central. El multiplicador de los depósitos. Pero lo voy a explicar en palabras primero. Supongamos que una persona va y deposita 100 en el banco. Esta persona ya está transando, puede transar bienes por 100, porque son sus 100. Pero los tiene mientras tanto, los tiene en el banco, ¿no es cierto? Entonces puede transar contra esos 100. ¿Qué hace el banco? El banco toma esos 100 y se lo presta a otro que necesita. Entonces, fíjense, cómo estamos multiplicando. El depósito tiene un efecto multiplicador, porque ahora hay dos personas que están trazando bienes por 100 y 100. Y eso es lo que contabiliza el Banco Central. ¿Mm? Entonces, a eso se refiere que un depósito inicial puede dar efecto a otros subdepósitos y que cada uno de esos subdepósitos, quienes reciben ese dinero, transan contra eso, transan bienes. A eso se refiere que los bancos tienen la capacidad de crear dinero en la economía a través de este proceso del depósito, préstamo, depósito, préstamo, depósito. La cadena no termina ahí, ¿no? El individuo uno deposita 100, se lo presta a otro 100. Y este otro, que recibe los 100, también lo deposita en su banco. Y en ese banco otra vez le vuelve a prestar los 100 a otro. Entonces se pone una cadena. ¿Ya? Que hay con 100, hay 3 o 4 transando. ¿Mm? Vamos a ver entonces qué significa. Es el mecanismo por el cual los bancos crean dinero en la economía mediante el proceso depósito, préstamo, depósito que acabo de explicar. Y es posible calcular de un determinado depósito inicial cuánto dinero se puede crear a partir de 100 de depósito inicial. Y esto se conoce con el nombre de multiplicador de los depósitos, que tiene la siguiente expresión. Ahí, MD significa multiplicador de los depósitos, es igual a esta expresión matemática que está aquí. A 1 partido por E. 1 partido por E. Entonces aquí vamos a poner la definición de E en su cuaderno. Entonces lámina número 9, lámina número 9. Definición, multiplicador de los depósitos. Estamos en la hora. Vamos a dejar hasta aquí. En la próxima clase explicamos esta expresión matemática del multiplicador de los depósitos. La próxima semana hay receso, ¿no es cierto? Sí, profe. Ya. Entonces vamos a dejar hasta aquí. ¿Alguna consulta?
poca asistencia hubo a la clase. Siempre hay poca, profe. ¿Sí? Varios prefieren ver la clase después. Sí, eso es, entonces es el doble trabajo, porque tú te quedas pendiente, de que tienes que, entonces se te juntan varias y ahí se forma todo y nos ponemos colorados, se ponen colorados los compañeros. Sí, Antes no se podía eso, grabar la clase ni nada. no, pues no se podía, tener que ir a clase y después se conseguían los apuntes con fotocopia y una página de cuaderno de fotocopia más todo lo que hizo el profesor, no está ahí, pues. Entonces no era negocio fotocopiar la clase del cuaderno. Estaba como para Aquí vender está, apuntes. claro, bueno, aquí está la clase completa, pero igual se te acumulan varias y tienes que ordenarte. Entonces es más complejo, se enreda más la situación. Y ahí después vienen los controles, vienen los certámenes y nos vamos poniendo colorados. Profe, una consulta. Si fuera de la materia, más o menos, ¿qué banco recomendaría usted para depositar? Bueno, los bancos más grandes, ustedes por simple percepción perciben, digamos que uno de los bancos más grandes, el Banco de Chile, el Banco Santander, y hay otros bancos que se especializan en clientes de más alto nivel, ¿ah? Además, el Banco de Boston, por ejemplo, ¿El Banco esos de Estado no es bancos, recomendable? claro, no, esos bancos te aceptan clientes sólidos, clientes de alto sueldo. Mm, Claro, si tú, por ejemplo, vas y quieres sacar cuenta corriente en el Banco de Boston y ganas el salario mínimo, no te va a aceptar. entendí. ¿Ya? Entonces, ahora estaré de ustedes ir informándose a su apreciación de ustedes, la noticia económica, cuáles son los bancos más importantes. Y bueno, a simple percepción, los bancos que más ven ustedes en la televisión, el Banco BCI, el Banco de Chile, el Banco Santander, que son los que tienen la mayor parte del mercado. También se habla de eso, cuáles son los principales bancos que captan gran parte de los recursos financieros, cuáles son los bancos más importantes. ¿Ya? Y hay una superintendencia de bancos que tiene que vela, digamos, por el negocio bancario de los bancos. Así como hay varias superintendencias de AFP, superintendencia de salud, también hay superintendencia de bancos e instituciones financieras. ¿Ok? Ujú. Díganle a sus compañeros que más les conviene asistir a clase. No sé, parece que el próximo semestre es probable que sigamos con clases online, ¿eh? Va a depender qué ocurra de aquí a diciembre, enero, para decir si en marzo iríamos con clase presencial o no. Todo eso está un poco... Nadie se quiere comprometer con eso. Ya, pero está la posibilidad de partir con clases presenciales o no, pues, que no tendríamos que ser con clases online, ¿no? Ok, Nada que nos hacer. vemos. Bueno. Ok, Chao, profe. nos vemos también. Chao, Profe, que esté bien. chao, chao.